Buen día. Entonces, en primer lugar, pues vamos a trabajar con esta explicación complementaria a la guía que se entregó para desarrollar esta semana. Como ya lo vieron, pues la guía se centra en torno a los números racionales, que es nuestro tema central durante este bimestre. Los números racionales los vamos a abordar desde dos elementos, desde el pensamiento numérico, que es sobre cómo se interpreta y se usa el número racional en diferentes escenarios, y desde el enfoque o el uso que se le da dentro del cálculo de las probabilidades. Cuando ustedes hacen referencia al número racional, de pronto el recuerdo más cercano que tienen es con respecto a las interpretaciones de la fracción o los usos que le daban previamente. Entonces, un primer uso que se le suele dar en primaria es como la relación parte-todo, es decir, una parte coloreada con respecto al todo, que podrían ser 12, 15, 18 coloreadas. La otra forma de interpretar un número racional es el cociente. Entonces yo hago la división y así puedo obtener el cociente, que es el número decimal en este caso que se obtiene. Como porcentaje, cuando tenemos el porcentaje precisamente, que es resultado de tomar un número decimal o un cociente y multiplicarlo por 100, son equivalentes. Como operador, prácticamente cuando trabajamos en diferentes problemas, y como elementos de análisis dentro de la probabilidad. Este ejercicio de comparación es otro uso que se le da a los números racionales, porque estamos haciendo el análisis desde la recta numérica y desde la densidad que ésta contempla. ¿Cómo así densidad? Yo digo que los números, el conjunto numérico de los números racionales es denso en la medida que no importa qué números yo escoja, siempre voy a encontrar al menos un número en medio de ellos, cosa que no pasaba con los naturales. Un número natural que esté entre 1 y 2, pues no existe. Un número racional que esté entre 1 y 2, existe el 1.5. Si yo acoto a 1.5, entonces voy a decir, bueno, voy a buscar un número que esté entre 1 y 1.5. El zoom de GeoGebra nos permite ver que ya no solamente hay un número, sino que pueden haber 2, 4, 10, 8 y así sucesivamente, ¿sí? A medida que yo aumente el zoom y que yo vaya acotando los números, digamos entre 1 y 1.2, entonces yo sigo dándole zoom, pues va a ir aumentando el número de cifras decimales de estos números que están en medio. Entonces voy a poder dar cuenta que hay infinitos números entre dos números racionales. Bueno, eso es lo que nos dice básicamente la propiedad de la densidad. Y cuando reducimos el zoom, fíjense lo que pasa. Que esos dos números que al principio yo creí que estaban muy cerca, dentro de la tabla o dentro de la escala de los números naturales, pareciera que están muy cerca. Esos dos números que yo creí que estaban en el zoom grande muy lejos, ahora los vemos muy cerca. Y en medio de esos dos puntos, en medio del punto A y B, vamos a encontrar cualquier cantidad de números decimales que cumplen la propiedad de densidad, o que nos ejemplifica la propiedad de densidad. También vamos a tener presente que cuando nosotros hablamos de densidad no es solamente por ser números decimales, sino también aplica para las fracciones. Y para trabajar con las fracciones es importante tener presente el uso, la clasificación, los tipos de fracciones y los tipos de números decimales. Entonces, en este caso estamos mostrando que menos 3 octavos corresponde a un número racional negativo, ¿cierto? Y que es una fracción de tipo propia, porque el numerador es más pequeño que el denominador. Diferente sería si tuviera el valor absoluto del numerador, más grande que el denominador. En estos casos donde el numerador, el valor absoluto, es mayor que el denominador, decimos que es una fracción impropia. Aquí tenemos otro ejemplo de fracción propia y tenemos un ejemplo de fracción equivalente a la unidad, donde numerador y denominador son iguales, y fracción mixta, donde tengo una parte entera y se lee 5 enteros y una parte fraccionaria, 5 enteros y un séptimo. Los tipos de números decimales tenemos el decimal finito y los decimales
infinitos. Infinitos porque tienen infinitas cifras decimales. En este caso tenemos menos 0,333 y pongo los puntos suspensivos indicando pues que son infinitas las cifras. Este tipo de números son decimales infinitos, pero tienen una particularidad y es que existe un periodo. Eso los hace números racionales, porque existe un periodo. En este primer caso tengo un número periódico puro, porque la cifra que se repite, el periodo, es una única cifra y va justo después de la coma. En este caso tenemos un número decimal periódico mixto, porque después de la coma hay una cifra decimal, pero no está incluida en el periodo. El periodo solamente lo cumple 53. Luego de entender que hay densidad, de entender los tipos de números decimales y fraccionarios que vamos a nombrar, pues hay que también valernos de estas herramientas para poder ordenarlos en la recta numérica o establecer quién o cuál número va a ser mayor que otro. Para eso nos vamos a basar en la propiedad de la igualdad y la desigualdad de entre fracciones. ¿Qué nos dice la propiedad? Que si yo tengo dos fraccionarios que son iguales, entonces al multiplicar, al hacer producto cruzado entre A y D, en este caso, y entre B y C, los resultados se van a seguir manteniendo iguales. Generalizando esta condición a la desigualdad, entonces decimos que si yo tengo que la primera fracción es mayor, entonces el producto cruzado va a ser mayor. Si A sobre B es mayor, A por D tendrá que ser mayor. Y esa propiedad se cumple en varios ejercicios. Observaciones. Cuando trabajamos con números negativos, como tenemos aquí, el signo negativo siempre se asocia al numerador para efectos de la operatividad, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, teníamos menos 2/3, será entonces equivalente a multiplicar menos 2, que sería nuestro primer numerador, por 2, que sería el denominador de la segunda fracción. Y luego establecemos la relación de orden. ¿Quién es mayor? ¿Menos 4 o menos 3? Menos 3 es mayor, por lo tanto, en este caso, menos 1/2 va a ser mayor. Y esto se hace entre números racionales negativos y entre números racionales positivos. No vale la pena comparar un número racional negativo con uno positivo. ¿Por qué? Porque solo por el signo ya sabemos que el positivo va a ser mayor. ¿Hay otros métodos? Sí. El que expusimos en la guía es el que aquí nombro como método 3, pero hay otros. El método de amplificar las fracciones a convertirlas en fracciones homogéneas, es decir, que tengan el mismo denominador, y a partir de ese pues podamos organizar los numeradores. Y el método de convertir cada fracción a decimal. Este método es preciso o es útil cuando los números decimales tienen cifras finitas. Cuando tienen un número de cifras periódicas o infinitas, de pronto se puede presentar para confusión precisamente por el redondeo que se puede llegar a hacer. Pues la otra herramienta que es en la recta numérica y listo. Eso con respecto a la parte de los números racionales desde el pensamiento numérico. Desde el desarrollo de las concepciones o el enfoque probabilístico. Entonces, algo que generaba duda era comprender cuál es la diferencia o cómo se interpretan los tres enfoques. Teóricamente se trabaja con el enfoque clásico, el enfoque frecuencial y el enfoque bayesiano, anteriormente conocido como el enfoque subjetivo. Este término de bayesiano se ha venido acuñando desde hace aproximadamente unos 4 años, en donde se empezó a ver que va ligado un poco más a la experiencia. Por eso, si ustedes se fijan, el enfoque clásico y frecuencial van ligados a una fórmula o algoritmo, mientras que el bayesiano va ligado a la experiencia. ¿Qué he visto? ¿Qué ha pasado antes de que yo pueda tomar la decisión? Para el enfoque clásico debemos tener presente el espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral? Las posibilidades de ocurrencia. En este caso, ustedes se dan cuenta que tengo un dato o un experimento que es escoger una talla de pantalón. Las tallas de pantalón para los hombres vienen dadas por los números 28, 30, 32, 34 y así hasta el 44.
Esto que tenemos acá es el espacio muestral. Si se les otorga el espacio muestral, usted va a aplicar el algoritmo asignado al enfoque clásico. ¿Qué les dice el algoritmo? Que voy a tener en cuenta cuántos elementos hay en mi espacio muestral, en este caso, sería cuántos elementos tengo, pues los cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y lo pongo en el denominador. Y luego voy a contar cuántos elementos están definidos por el evento. Entonces, una cosa es experimento y otra cosa es el evento. Cuando hacemos referencia al evento, en este caso, voy a escoger el evento que la talla sea 30, 32, 34, 36 o 38, ¿sí? Si ustedes se fijan, es 1, 2, 3, 4 y 5 elementos. Por lo tanto, yo puedo establecer que la probabilidad de que me salga una talla entre 30 y 38 es de 5 sobre 9. Por representación lo podemos escribir como fracción, pero como estamos hablando de probabilidades, necesito interpretarlo como un porcentaje. Entonces, en este caso lo resolvemos, lo convertimos a un número decimal y luego lo que hacemos es hacer una aproximación de ese número que es decimal, periódico en este caso. Por lo tanto, me quedaría, al multiplicar 0,5555 por 100, me quedaría 55,555 periódico. Yo puedo redondear un número cuya parte decimal va de 5 hacia arriba o dejarlo establecido en la misma cifra si va de 5 hacia abajo. En este caso, pues tengo una probabilidad del 55,6%, o sea que es un poco más probable que salga una de esas tallas. Mientras, para el caso frecuencial debo basarme en una tabla de frecuencias, por eso se hace referencia a que sea frecuencial. Yo debo tomar unos datos y con respecto a esos datos yo hallo la frecuencia relativa y posteriormente los porcentajes. Aquí no puse la tabla completa, puse el gráfico en donde compilo los porcentajes. Entonces, si yo quiero saber la probabilidad de que el dinero que se recibe se invierta se invierta en otras cosas diferentes a la alimentación, al mantenimiento de la casa y al recibo de la luz, pues entonces yo cojo la frecuencia absoluta que está con el dato otros y lo divido entre el total de datos. Para efectos de agilizar un poquito, aquí lo dejé pues netamente con los porcentajes, ¿sí? Entonces no necesito hacer ese paso de la tabla de frecuencias, pero hacemos referencia al enfoque frecuencial. Sí, fíjense lo siguiente, no tenemos el espacio muestral, sino que hemos hecho una encuesta y a partir de la encuesta tenemos unos porcentajes sobre los cuales podemos opinar. Finalmente, el enfoque bayesiano. El enfoque bayesiano o subjetivo es basado en la experiencia previa, como ya lo dijimos. ¿Cómo así la experiencia previa? Si yo veo que en mi casa lleva 3 días seguidos que amanece con bastante nubosidad y empieza a llover a las 6 de la mañana, yo puedo decir que es altamente probable que mañana amanezca lloviendo, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando hablamos del enfoque subjetivo bayesiano, no hacemos referencia a una fórmula o a un porcentaje. Hacemos referencia a si un evento es imposible, muy poco probable, equiprobable, muy probable o seguro. Basada en mi experiencia, para mí es muy probable, o sea que me ubico acá, que el día de mañana amanezca lloviendo, ¿sí? Por lo tanto, pues también la palabra subjetiva hace referencia a que depende la opinión y la experiencia previa de cada individuo. ¿Listo? No siendo más, espero que con esto se haya aclarado un poquito la información. Por último, fíjense que acá tengo la escala de probabilidades. La probabilidad de un evento está dada entre 0, donde es imposible, y 1, donde es seguro. Entonces, si por ejemplo acá me dio 0,555, pues yo lo ubico acá en la recta numérica acá, 0,5, o sea que es equiprobable la posibilidad de sacar esta talla. Si tengo, por ejemplo, el porcentaje de casa, de que los gastos se van en mantenimiento de la casa del 30%, entonces yo digo, bueno, el 30% cabría, digamos, dentro de la interpretación de que es poco probable que yo gaste mi salario en solo mantenimiento de la casa, más o menos para que lo tengan presente. Muchas gracias, buen día.